Y bueno, el día de hoy me toca hablarles sobre el rol de la inteligencia artificial en la gestión ambiental de HC. Un tema bastante importante. La IA es clave, ¿no? para mejorar la sostenibilidad, reducir riesgos, optimizar el cumplimiento normativo. Y pues el día de hoy vamos a hablar de casos prácticos enfocados sobre todo a la gestión ambiental, ¿no? Su aplicación de la IA en la gestión ambiental pues permite un monitoreo más preciso, una gestión eficiente de los recursos y una reducción significativa del impacto ambiental. Cuando hablamos de HC, pues hablamos de los temas de seguridad, salud, medio ambiente. Es un enfoque pues que garantiza que las actividades industriales se realicen de forma segura y sostenible. La gestión ambiental busca minimizar el impacto ambiental de las operaciones humanas, optimizando siempre el uso de recursos naturales. Hay muchos desafíos en la gestión ambiental: el control de las emisiones de CO2, el monitoreo de la calidad del aire, del agua, de los suelos, la reducción de los residuos. Ahí vamos a hablar de un poquito de economía circular, el cumplimiento de las regulaciones ambientales. Hay muchas regulaciones ambientales, hay auditorías ambientales, hay generación de informes, ¿no? Que ahí también la IA nos va a ayudar mucho, sobre todo en procesar la cantidad de datos que se manejan en medio ambiente para una mejor toma de decisiones, ¿no? Finalmente, esta inteligencia artificial es clave para mejorar la sostenibilidad, la reducción de riesgos y optimizar el cumplimiento normativo, ¿no? Vamos a hablar mucho de qué es la IA. Hablamos hoy en día de inteligencia artificial, pero vamos a profundizar ahí un poquito más de todos los tipos de inteligencia artificial que existen y el futuro también, ¿no? Porque se dice que hay inteligencias artificiales que van a superar al ser humano. Entonces vamos a hablar también un poquito de ahí. Las aplicaciones en el contexto ambiental. Por ejemplo, cómo podemos aplicar la IA en la gestión ambiental, ¿no? En el monitoreo y en la predicción en tiempo real. Ahí hay sensores inteligentes con IA que nos ayudan a evaluar la calidad del aire, del agua y del suelo. En la optimización, por ejemplo, del consumo de los recursos, hay algoritmos que regulan el consumo de energía en plantas industriales y en edificios inteligentes. La automatización y reducción de riesgos. Hay sistemas de control automatizados que ajustan procesos industriales para minimizar emisiones y residuos. El uso de la IA también para prevenir accidentes ambientales mediante el análisis de datos, el mantenimiento predictivo. En el cumplimiento normativo y en las auditorías automatizadas, pues la IA nos ayuda a hacer un análisis de grandes volúmenes de datos y garantizar el cumplimiento de las regulaciones ambientales, la generación automática de los informes, ¿no? Para el tema de las auditorías, las certificaciones ambientales, la IA en redes eléctricas inteligentes para integrar energías renovables y optimizar el uso de la electricidad, ¿no? En conclusión, pues la inteligencia artificial juega un papel fundamental en la transformación de la gestión ambiental, ¿no? Siempre va a permitir procesos más eficientes, sostenibles, seguros, y bueno, es clave para y avanzar hacia un futuro más verde y responsable, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial, pues nos preguntamos qué es la IA. Hoy en día hablamos mucho de inteligencia artificial, pues es una rama de la informática que permite a las máquinas realizar tareas que normalmente requieren una inteligencia humana, ¿no? Por ejemplo, el aprendizaje, la toma de decisiones, el reconocimiento de patrones. Se basa en algoritmos avanzados, modelos matemáticos y grandes volúmenes de datos, ¿no? Hay diferentes tipos de inteligencia artificial. Está la inteligencia artificial débil o la específica, pues ahí encontramos a Siri, Alexa, ¿no? Alexa ya está en nuestros televisores, Siri también lo tenemos desde el celular, desde el reloj, desde el Apple Watch. Pues no tienen conciencia ni comprenden el significado de la información que procesan. Está también la IA fuerte, que ya es capaz de razonar, aprender y adaptarse de manera similar a un ser humano. Y también está la superinteligencia artificial, que es pues una IA hipotética que superaría la inteligencia humana en todos los aspectos.
¿no? Bueno, hay diferentes, la IA se basa en diferentes tecnologías. Está el aprendizaje automático, el machine learning, las redes neuronales artificiales, está el procesamiento del lenguaje natural, que son las NLP, que son las más conocidas, que es la habilidad de las máquinas para entender y generar el lenguaje humano, ¿no? Que pueda responder así como un humano cuando nosotros les hacemos ciertas preguntas. Está también la visión por computadora, que es la capacidad de interpretar imágenes y videos, utilizada en reconocimiento facial, análisis ambiental, ¿no? Y pues, ¿dónde podemos aplicar la inteligencia artificial? En diferentes sectores. En salud, por ejemplo, nos sirve para hacer un diagnóstico de enfermedades mediante análisis de imágenes médicas. En la industria, para la automatización de procesos y el mantenimiento predictivo. En el medio ambiente, por ejemplo, nos sirve para el monitoreo de la contaminación, optimización de las energías renovables y el control de las emisiones. En el transporte, ya vehículos autónomos, la optimización del tráfico, ¿no? Entonces, la IA nos ayuda a reducir el impacto ambiental y mejorar la eficiencia en la protección del medio ambiente. ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial en HCE? Pues una de ellas es en el monitoreo y la predicción ambiental. Aquí la IA la podemos utilizar con sensores para monitorear, medir los niveles de CO2 en la calidad del aire, en la calidad del agua, la detección de residuos y contaminación, el monitoreo de la biodiversidad, por ejemplo, la predicción ambiental también se puede hacer ahí con IA, en la automatización y el control de los procesos, la gestión de los riesgos ambientales, ¿no? Hay análisis predictivos, en el cumplimiento normativo, en procesar toda la información de las normativas relacionadas a medio ambiente, a generar automáticamente los informes de auditorías, ¿no? Entonces, esas son algunas de las aplicaciones prácticas. Si hablamos específicamente del monitoreo y la predicción ambiental, pues el uso de la IA permite recopilar y analizar datos en tiempo real. Por ejemplo, en la calidad del aire, sensores log con IA que miden los niveles de CO2, partículas en suspensión y contaminantes, bueno, alertando sobre cambios peligrosos. En la calidad del agua hay sistemas de IA que analizan la contaminación en ríos, lagos, océanos, mediante sensores y drones acuáticos. En la detección de residuos y contaminación, pues hay ahí algoritmos de visión artificial que identifican desechos plásticos en el mar o derrames de petróleo. Inclusive hay análisis predictivos que pueden predecir este tipo de incidentes o accidentes. El monitoreo de la biodiversidad, hay cámaras con IA que identifican especies en peligro y evalúan el impacto de la actividad humana en los ecosistemas. Para la predicción ambiental, hay también modelos predictivos, ¿no? Para anticipar los fenómenos o contaminación del agua o derrames, ¿no? que puedan suceder. Por ejemplo, para la predicción del cambio climático, hay modelos de IA que analizan patrones climáticos para prever aumento de temperatura y fenómenos extremos, ¿no? En la prevención de incendios forestales, hay también algoritmos que detectan factores de riesgo como sequías, acumulación de material inflamable, pues, ¿no? Que nos permite pues, generar alertas a las autoridades. En la gestión de las inundaciones, la IA analiza datos meteorológicos y del nivel del agua para prever inundaciones y minimizar daños. Hay sensores con IA para identificar anomalías en tuberías y equipos industriales para prevenir los derrames, ¿no? Para una detección temprana de fugas de gas, petróleo. ¿Cuáles son los beneficios? Pues una mayor precisión en la detección de problemas ambientales, reducción de riesgos mediante alertas tempranas, optimización del uso de recursos al detectar fugas o desperdicios y pues la automatización de procesos para respuestas rápidas y eficaces, ¿no? En la optimización del consumo de recursos, ¿cómo podemos utilizar la IA? ¿No? Por ejemplo, en edificios inteligentes hay ya actualmente sensores que ajustan la iluminación, la calefacción, el aire acondicionado, en función a la ocupación, condiciones climáticas, reduciendo así el consumo de energía. Hay redes eléctricas inteligentes, las smart grids, que son la IA, pues optimiza la distribución de la energía evitando sobrecargas, ¿no?
y mejorando siempre la integración de fuentes renovables como la solar, la eólica, ahora hay diferentes fuentes de energía. En la optimización en la industria, pues también hay algoritmos que ajustan el uso de máquinas para reducir el consumo de electricidad, ¿no? Entonces también ahí hay casos en la agricultura, en el control de fugas en ciudades o industrias, en plantas de tratamiento de agua con IA, ¿no? Mejora ahí los procesos de purificación, reciclaje del agua, optimizando el consumo de las zonas urbanas e industriales, ¿no? En el tema de la reducción de desperdicio de materiales, pues ahí también hay, por ejemplo, en la producción industrial optimizada, la IA ajusta el uso de materias primas para minimizar los residuos y mejorar la eficiencia en las fábricas. El reciclaje automatizado, también hay sistemas de visión artificial que identifican y separan materiales reciclables en plantas de residuos, ¿no? Aquí pues si usamos la IA en la optimización del consumo de recursos, pues los beneficios son menos desperdicio de agua, energía y materias primas, mayor eficiencia y reducción de costos en la industria, disminución del impacto ambiental gracias a procesos más sostenibles y pues la automatización y toma de decisiones más precisa basada en datos en tiempo real. En la automatización de los procesos industriales, aquí pues se puede aplicar la IA para el mantenimiento predictivo. Hay algoritmos que analizan datos en tiempo real para predecir fallos de una maquinaria, de un equipo, antes de que ocurran. Reduce también los costos de mantenimiento y evita tiempos de inactividad en la producción. En el control y la optimización de la producción, pues ahí hay sistemas de IA que ajustan automáticamente parámetros en fábricas para maximizar la eficiencia y minimizar los desperdicios. Actualmente hay empresas que ya utilizan robots autónomos que realizan tareas repetitivas, ¿no? Con mayor precisión, menor consumo de recursos, reducción del uso de la energía en líneas de producción mediante estos algoritmos. En la gestión de materiales y recursos, pues también hay una IA en logística industrial para prever la demanda y evitar el desperdicio de materias primas, ¿no? Automatización, la clasificación de los residuos, el reciclaje dentro de las fábricas. Hoy en día ya todos aplicamos procedimientos de reciclaje, la reducción y la emisión de emisiones y huella de carbono mediante procesos más eficientes, ¿no? En el tema también de la seguridad y el control de riesgos, pues hay sensores con IA que detectan fugas de productos químicos, emisiones peligrosas en plantas industriales, robots y drones que inspeccionan áreas de riesgo, evitando la exposición de trabajadores a entornos peligrosos, ¿no? Hay algoritmos también de visión artificial que identifican defectos en los productos antes de su distribución, ¿no? Reduciendo así pues las pérdidas. En la gestión de riesgos ambientales, pues ahí la IA nos va a ayudar en el monitoreo y la detección temprana de los riesgos. Hay sensores log e imágenes satelitales con IA que identifican cambios en la calidad del aire, del agua y del suelo, ¿no? Modelos predictivos analizan patrones climáticos para prever fenómenos como, por ejemplo, tormentas, sequías o incendios forestales. Drones con IA que inspeccionan zonas de alto riesgo, como derrames de petróleo o deslizantes de tierra, ¿no? En la prevención y mitigación de impactos ambientales, pues ahí también hay un análisis de datos en tiempo real para ajustar estas operaciones industriales y minimizar las emisiones o residuos peligrosos, ¿no? En la respuesta rápida también ahí está la IA en la logística de emergencia para optimizar las rutas de evacuación y la asignación de recursos, robots y drones autónomos que intervienen en zonas de desastre para recopilar información y apoyar en las operaciones de rescate, ¿okay? También está la automatización de los reportes ambientales, ¿no? Para cumplir con las regulaciones. La IA puede analizar también la normativa vigente, que ayuda toda esta información para facilitar las auditorías en tiempo real, ¿okay? ¿Cuáles son los beneficios de utilizar la IA en la gestión de riesgos ambientales? Pues detección y respuesta más rápida ante un riesgo, la reducción del impacto ecológico mediante procesos optimizados,
El cumplimiento normativo con monitoreo automatizado de contaminantes, menos accidentes ambientales y menor costo de remediación, ¿no? Sobre todo ahí, ¿no? La respuesta cuando ocurre. Otro de los aspectos es el cumplimiento normativo y las auditorías. ¿Cómo la IA nos ayuda, por ejemplo, en el monitoreo automático de las normativas? Hay sistemas que analizan las regulaciones ambientales y las comparan con datos operativos de la empresa. Esto es muy, muy interesante, ¿no? Alertas automáticas cuando se detectan desviaciones en emisiones, residuos o consumo de recursos. En las auditorías ambientales automatizadas, por ejemplo, ahí la IA nos ayuda en el procesamiento de datos, revisa grandes volúmenes de información para detectar irregularidades o inconsistencias en los reportes ambientales. Sensores log y drones que recopilan datos de fábrica, vertederos o cuerpos de agua para auditorías más precisas y rápidas. Generación automática de los informes ambientales, reduciendo el tiempo, los costos de las auditorías manuales, ¿no? Sobre todo si es una empresa que tiene plantas en diferentes zonas a nivel país, entonces pues tenerlo automatizado reduce los tiempos, ¿no? También nos ayuda la IA en la detección de fraudes y la prevención de multas, ¿no? Un análisis predictivo para identificar cuáles son estos patrones de riesgo y prevenir incumplimientos antes de que ocurran. La IA en el análisis de documentos revisa contratos, permisos, reportes para evitar errores, evaluación de proveedores para garantizar toda la cadena de suministro cumpla con estas normativas ambientales. Y bueno, aquí un poquito de beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros encontramos al utilizar la inteligencia artificial en la gestión ambiental? Pues la IA pues, está revolucionando la gestión ambiental, permite una mayor eficiencia, reducción de tiempo, reducción del impacto ecológico y una mejor toma de decisiones en industrias, gobiernos, organizaciones, su capacidad para analizar grandes volúmenes de datos, automatizar procesos, hemos hablado del monitoreo en tiempo real, con drones, con algoritmos, la predicción y la prevención de riesgos, ¿no? Y también cómo podemos responder, la IA nos puede dar ya, cómo podemos responder ante un desastre para reducir costos también, ¿no? El cumplimiento normativo y las auditorías, la generación de informes automáticos, reducción de los costos operativos, ¿no? Los temas de innovación y desarrollo sostenible, ¿no? En los temas de uso eficiente de recursos naturales, la optimización del consumo del agua en la industria, la agricultura, evitando desperdicios, redes eléctricas inteligentes que mejoran la integración de energías renovables, una agricultura de precisión, ajustando el uso de fertilizantes, pesticidas, para reducir la contaminación del suelo, ¿no? Una toma de decisiones más precisa y basada en datos, ¿no? Un análisis predictivo para planificar estrategias de sostenibilidad y reducir riesgos ambientales. Modelos de IA que simulan escenarios futuros, ayudando pues, a los gobiernos, a las empresas, a diseñar mejores políticas ambientales, que finalmente esto nos lleva a la mejora continua de la organización. Mayor transparencia y trazabilidad en la gestión ambiental, gracias al procesamiento de datos en tiempo real, ¿no? En conclusión, pues la IA es una herramienta clave para la gestión ambiental sostenible. Ayuda a reducir el impacto ecológico, optimiza el uso de los recursos y mejora la toma de decisiones en la protección del medio ambiente. Aquí algunos casos de éxito de empresas que utilizan la IA para sostenibilidad, cuáles son estos proyectos innovadores y luego pues el impacto en la reducción de emisiones y eficiencia energética. Aquí, por ejemplo, esta empresa, Consigne Group, esta empresa es una empresa textil china que ha implementado la IA y la automatización en su fábrica de cachemir en Ningbo. Utiliza robots y sistemas inteligentes para procesar lana de manera eficiente. Ha logrado una reducción del 35% en el consumo energético. Además, mantiene altos estándares de trazabilidad y sostenibilidad
enfocándose en el reciclaje de cachemir, ¿no? Entonces, es otra de las empresas, otro caso de éxito es Google, que ha aplicado un aprendizaje automático para optimizar el consumo de energía en sus centros de datos. Ha logrado una reducción del 40% en el uso de energía para refrigeración. Esta iniciativa contribuye significativamente a disminuir su huella de carbono y mejorar la eficiencia operativa, ¿no? Es también otro caso de éxito. Las empresas del sector energético, ¿no? Las compañías energéticas están utilizando Big Data e IA para aumentar la producción de energía renovable. Estas tecnologías pues, permiten analizar patrones climáticos, optimizar la ubicación y operación de infraestructuras, como por ejemplo parques eólicos, plantas solares, mejorando la eficiencia y reduciendo el impacto ambiental. Otra de las empresas también, por ejemplo, empresas de tecnología limpia, ¿no? Aquí están los startups, compañías enfocadas en tecnologías limpias que están desarrollando productos y servicios innovadores, ¿no? Que minimizan el impacto ambiental y maximizan la eficiencia de los recursos. Al aprovechar el poder de la tecnología, estas empresas lideran el camino hacia un futuro más sostenible, ¿no? Pues todas estas iniciativas demuestran cómo la integración de la IA en las operaciones empresariales no solo mejora la eficiencia y reduce costos, sino que también juega un papel importante en la promoción de prácticas sostenibles y en la reducción del impacto ambiental. Pues la IA está transformando la gestión ambiental, hay beneficios que son claves, hay también desafíos, ¿no? Como hemos visto en la presentación, pues y el futuro de la IA en la sostenibilidad, pues en la sostenibilidad ambiental, pues hay tendencias claves, que por ejemplo para el tema de las energías renovables inteligentes. La IA pues va a mejorar la eficiencia de la energía solar y eólica, optimizando la predicción de generación y el almacenamiento. Hay redes eléctricas inteligentes, los smart grids, que ajustan la distribución energética en función de la demanda y la disponibilidad de renovables. Por ejemplo, en el monitoreo ambiental más preciso, hay satélites y drones con IA para analizar la deforestación, la contaminación oceánica y el impacto del cambio climático. Hay sensores log avanzados que recopilan datos ambientales en tiempo real, mejorando la detección de riesgos y la respuesta temprana. Ahí en la agricultura inteligente y la seguridad alimentaria también hay IA para desarrollar cultivos resistentes al cambio climático y optimizar el uso de agua y fertilizantes. La automatización en la agricultura de precisión, reduciendo el impacto ambiental, ¿no? de la producción de alimentos, en la economía circular y la gestión de residuos. Por ejemplo, ahí la clasificación automatizada de los residuos con visión artificial para mejorar el reciclaje y reducir desechos en vertederos. Modelos predictivos que optimizan la reutilización de materiales y minimizan la generación de residuos industriales. Ahí está también el modelado del cambio climático y las políticas sostenibles. Hay IA para simular diferentes escenarios climáticos y ayudar a gobiernos a tomar decisiones informadas sobre políticas ambientales. También el futuro habla de desarrollo de ciudades inteligentes sostenibles, con un tráfico optimizado. Eso sería genial poder aplicarlo aquí, ¿no? Sobre todo nosotros que sufrimos mucho con el tráfico. Gestión eficiente de agua y energía y reducción de emisiones. Pues en todo hay retos. Hay retos y hay consideraciones éticas que debemos tener en claro. Por ejemplo, el uso responsable de la IA para evitar sesgos y garantizar transparencia en la toma de decisiones ambientales. Acceso equitativo a la tecnología, asegurando que países que están en desarrollo también se beneficien de estas innovaciones. Reducción del impacto ambiental de la IA, optimizando el consumo energético de centros de datos y modelos de machine learning. Bueno, en conclusión, el futuro de la IA en la sostenibilidad ambiental es prometedor. Su desarrollo pues, nos va a permitir reducir el impacto humano en el planeta, optimizar el uso de recursos, mejorar
la resiliencia ante el cambio climático, pues sin embargo su implementación debe ser responsable, debe ser accesible, garantizando beneficios globales para el medio ambiente y la sociedad. Y aquí pues les dejo nuestras redes para que nos puedan seguir, si nos siguen por Instagram, por LinkedIn, en nuestro canal de YouTube, ahí van a estar publicados todos estos videos de estos webinars y pues van a encontrar información también de nuestros próximos eventos.